Chicos, buenas noches, ¿cómo están? Yo por acá, mire, ese enredo de hilos. No, mentira, no está enredado, pero sí se han ido, vea, terminandito, ahí los poquitos. Mostrándoles, muchachos, cómo va el de la página. Es un triangulito, entonces nos falta todavía, mejor dicho, se los mostraré esta semana ya terminado. Mire lo bello. Los hilos que empezamos el lunes. Chicos, yo lo estoy mostrando acá porque se van a enseñar acá. Acá en YouTube empezamos el lunes nuevo proyecto, es una mochila de corazones. Todo el fondo de la mochila va a este color. O sea, ¿cuál es el fondo? La parte que mi búho tiene color negro va a tener este color. Y los corazones van a ser fucsia y rosas. Van a haber corazones fucsias, van a haber corazones rosas. Y este es para unos detalles que se le van a hacer al corazón. No lleva color negro. Esto es todo. Va a llevar 450 gramos. 100, 100, 100 y de este va a llevar 150. Para que nos quede para monedero y para fajón. Los corazones son en relieve. Punto en relieve. Perdón, no tengo absolutamente nada que mostrarles estilo punto en relieve, pero las chicas que llevan mucho tiempo conmigo ya saben que el punto en relieve es maravilloso para hacer corazones, nos quedan espectaculares. Estos son los colores, yo sé que en cámara no es que se vean perfectamente como son, pero esta combinación es maravillosa. Van a quedar ustedes felices con esta combinación, como la vamos a hacer. Entonces alisten sus materiales. Las chicas que pidieron el material con nosotros, se les envía mañana muy temprano todos los pedidos que hicieron con nosotros, se envían para que el lunes ya empecemos a trabajar. Presumiendo el búho, me pidieron que lo mostrara, a mí se me olvidó, perdón, miren esta cosa de búho hermoso, es un mochilón, va a ir forrado, va a llevar bolsillo, bueno, ahí se los mostraré esta semana terminado, pero muy bello, ¿verdad? Bello, 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 mi hermoso búho. Bueno, muchachos, empecemos con el monedero, que es lo que nos toca el día de hoy. Yo le avancé un par de vueltas. ¿Cómo van? Norma Verónica, bienvenida. Griselda, Ana, bienvenida. ¿Quién más llegó por acá? Norma, bienvenida, bienvenida. Chicos, yo les adelanté, vean. Acá simplemente hice el aumento. Recuerdan que les dije que el aumento iba en el color negro. Simplemente hice el aumento en el color negro y cerré todo con amarillo. Los dos naranjas, el rojo, el aumento negro, un rojo, dos naranjas, todo amarillo. En la siguiente vuelta ya terminé todo, ya terminé acá, acá. Esperen, yo veo dónde empiezo, dónde termino la vuelta. Necesito explicarles acá. Acá terminé con los dos naranjas, todo amarillo, y cuando llegué acá ya me tocó poner el naranja completico, todo naranja. Terminé con el aumento rojo, con el aumento negro, un rojo, todo naranja. Dos rojos, un negro, y acá hice aumento amarillo verde. Encima del primer negro, un aumento amarillo verde, un punto amarillo sobre negro y un negro sobre rojo. Los dos rojos, pero sobre los dos naranjas que hice en la vuelta anterior. Todo naranja, que en mi caso quedaron 5. Dos rojos sobre naranja, un negro sobre rojo, un aumento amarillo verde, un punto amarillo sobre negro y sobre el rojo un negro, dos negros sobre naranja y todo naranja. Así se fue. Cuando ya llegué acá, que terminé el aumento amarillo verde, un punto amarillo, un punto negro sobre rojo, ya cerré todo con rojo, un punto negro sobre rojo. Y ya cerré todo con rojo. O sea que acá no me quedaron los dos rojos, no me queda exactamente igual como este. Todo rojo, dos negros, un amarillo, tres verdes, acá no estoy haciendo aumento, un amarillo, dos negros, un, dos, tres, cuatro, cinco rojos, dos negros, un amarillo, tres verdes, un amarillo, dos negros y todo rojo, ¿listo? Eso es lo que he hecho, que adelanté fue poquito, sí adelanté, pero creo yo que poco fácil de entender. Ana, buenas noches, gracias señora Ana. Islenia, buenas noches, señor. María García, buenas noches, señora Olga, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida María García, gracias, señora Olga. Adelaida, bienvenida, ¿cómo está? Y acá, entonces voy a empezar la siguiente vuelta y voy a hacer son dos amarillos. No sé ni dónde tengo mis hilos, yo los arrumé ahí para dar la clase, entonces, bueno, si se enredan tantico le tendré paciencia porque yo los enredé.
Dos amarillos. De hecho, no voy a hacer dos amarillos, voy a hacer dos amarillos, sí, dos amarillos, dos verdes y un naranja en el centro. Ya me acordé que esto va como con un corazoncito, como si una florecita fuese a nacer de ahí. Dos verdes. Buenas noches, señora Olga. Buenas noches, bienvenida. Materiales para hacer la mochila del pavo para aprovechar el envío. Dos verdes, uno sobre amarillo, uno sobre verde. Y acá un puntico naranja nada más. Aquí, un puntico naranja nada más. Los dos verdes corridos. Uno sobre verde, uno sobre amarillo. Y acá el amarillo. Yo lo miro por dónde va porque no les digo que todo lo agarré y lo junté y no dejé nada que me ayude. Y acá totalmente negro, mire, así como dice esto es totalmente negro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así mismo vamos a hacer estos totalmente color negro. Zoraida Miranda, buenas noches, bienvenida. Dice la señal está totalmente pésima. Señora Zoraida, recuerde que queda grabadito y guardadito. Entonces, este es, digamos que la mejor opción para nosotras, transmitir en el canal porque ustedes lo pueden repetir cuando quieran. Entonces, por ese lado, bendito Dios, nos queda perfecto. Por ese lado nos queda perfecto porque ustedes cuando tengan mejor señal pueden repetir la clase. Y vamos nuevamente, los dos verdes. Ana Eugenia, buenas noches. Señora Ana Eugenia, ¿cómo ve de hermoso esto? ¿Cómo ve de hermoso? Señora Ana Eugenia, usted lo hizo como que hasta esa vuelta y le quedó buen tamaño. No, a mí sí me quedó pequeño. A mí me toca aquí cambiarle algo para aumentarle un poquitico, porque mire, está muy chiquitico. Si lo cierro en este momento, no, mire, mire la cosita tan chiquitica que me da. Entonces yo sí tuve que modificar una cosita pequeña, a ver si le puedo dar siquiera unas 5 vueltas más. Acá un naranjita. Ah, bueno, aquí ya desenredé el primer color que es el naranja. Ya saqué el naranja por acá de ese embrollo que tengo. El rojito. Mira que el rojito se ve un poquito allá. Uy, pero ese portallaves va a quedar muy lindo. No, espere que es que el rojito no va ahí va el verde. Yo que es que agarrar el rojito y ahí va don verde. Pero sí va a quedar muy lindo. Yo creo que voy a tener que hacer unos dos de estos. Porque este ya tiene dueña. Este ya tiene dueña. Así que posiblemente me toca hacer dos más. Y acá el color negro. Para cerrar estos pétalos totalmente color negro. Ya no estoy haciendo aumentos. De hecho, llevo dos vueltas sin nada de aumento. Esta es la segunda vuelta que estoy haciendo sin ningún aumento. Por ninguna parte le hago aumento a esta vuelta. Ya tiene suficiente. Sí, señora Ana Eugenia. No, mi punto es muy chiquitico. Y miren que me llegó una aguja número 2 y yo, ay, esta aguja va a ser para que el punto me quede un poquito más grande. Nada, la aguja resultó ser más pequeña que la 1.75 y dice número 2, pero resultó ser más pequeña que la 1.75. Entonces, quedé en las mismas. Me toca seguirme guiando por la 1.75, que en mi caso es la más grandecita que tengo de este estilo. O de las agujas que me gustan para trabajar, que no me abren la mano, que no me lastiman. Y acá el amarillo. Sí, mi punto es como que muy pequeñito. Pues a mí me gusta porque uno puede hacer diseños grandecitos, pero ay, siento que me toca trabajar más que los demás, porque los demás a esta altura yo creo que ya tienen este portallaves más que perfecto para el tamaño que quieren. No, a mí sí me toca trabajar un poco más. Y acá.
los dos. Venga que aquí se ve un poquito el rojo y un poquitín el naranja. Listo. Ay, pero sí se ve muy hermoso. Mira eso tan bello. Ay, se ve muy lindo. Dos verdes y en el centro un puntico naranja. Nubia, buenas noches, señora Nubia, señora Eugenia, le queda más lindo. Pues a mí me gusta mucho, señora Eugenia, pero lo que yo le digo, me toca trabajar más, mucho más. Entonces por ese lado como que no me termina de convencer, pero sí, me encanta cómo me queda. O sea, a mí me encanta una mochila, poder hacer un paisaje grande, eso me parece genial. Pero sí, claro, siento que trabajo más todavía. Son más vueltas, son más puntos, es más de todo lo que me toca hacer. Ay, llegó un olor a chorizo delicioso. Mm, sí, se huele, muchachos, a comida. La vecina se puso a calentar los chorizos. Acá. Sí, sí, se ve muy lindo. Y va tomando ya un tamañito. No queda todavía, pero sí ya se ve un poquito más grande. Es que estaba tan chaparrito. Yo dije, no, eso no me va a dar para portallaves. Entonces, con esa puntada tan chiquita, entonces yo dije, no, pues tan sencillo, le sigo tejiendo hasta donde ya tenga el tamaño, que es lo que yo siempre les trato de enseñar. Si a usted le quedó muy grande, no tiene que darle todas las vueltas que yo le doy. En este momento, si alguien dice, ya lo cerré y me queda bueno el tamaño, no le dé más vueltas, ya déjelo, le coloca cierre y ya. O al contrario, si le faltan vueltas, sigue tejiendo y listo, porque no todas tejemos igual y eso es lo maravilloso de este arte, que aunque no todas tejemos igual, todas podemos sacar nuestra propia versión de las cositas. Acá los amarillitos. Y ahora sí el color negro. Los amarillos. Ay, yo se ve muy lindo. Los dos verdes. Tenía miedo que iba a estar muy enredado, pero miren muchachos que no. Como yo solo los corrí un poquitico, no hice ningún enredito, entonces así mismo los estoy trabajando sin que se enreden para nada. El naranjita se ve un poco, pero ahí vean. Entonces se dejan trabajar. Y ya terminé esta vuelta. Así que esta que voy a empezar, ve aquí la termino con estos dos puntos verdes y no me queda para hacer los dos amarillos como acá, pero entonces hago todo amarillo, todo, todo, todo y ya, no pasa nada para irlos cerrando. Mire, todo amarillo. Hasta ahí. Y acá, sí, vamos a hacer estos dos verdes. Para luego pasarlo por encima todo verde. Ahora los naranjas. Pues naranjas. Ay, este verde hagamos 3. ¿Qué más da? Y acá el naranja dejamos 3. Mira, que queden acá 3 naranjas. Uno sobre verde, el naranja que ya tenía, y uno sobre verde. Y vuelvo a dejar 3 verdes y tapo todo con amarillo. 1, 2, 3. Y tapo todo con amarillo.
hasta ahí. Para cuando se cierra así, pues se vea también diseño acá. Pero nos falta, muchachos, nos faltan por ahí unas 3 vueltas para que esto tenga forma de portallaves. Rubí, la profe, el neceser de la recamada, ¿cómo cuántos gramos se gasta? Por ahí, no, pues es que como la idea es hacer el tamaño que ustedes quieran, el fondo va a ser pequeño, el fondo no va a ser grande, realmente grande, grande no va a ser. Y voy a tratar de que quede, si nos alcanza para tapita, lo hacemos con tapita. Yo voy a mirar cuántos gramos tengo. Es que yo tengo mucho hilo todavía. Yo no gasté casi nada de ese hilo. No, yo creo que por ahí 100 gramos entre el hilo alma que lleva y lo que gastemos para subirlo. Y si le hacemos tapita, pero yo creo pues que no lleve tanto. La verdad, muchachos, no creo que vamos a gastar tanto hilo. Igual si va a gastarlo en otra cosa, pues lo hace combinado, no lo tiene que hacer unicolor. Le puede hacer el fondo, por ejemplo, de un color. Ah, pero no, porque si a mí me sobró tela, yo quiero forrar todo. Quiero forrar la tapa, quiero forrarlo todo con la tela que me quedó. Entonces no es buena idea decirle gaste los hilos y hágalo combinado, porque no. No, más bien no lo haga, no. Más bien si ve que tiene poquito, métale de hilo alma otros hilos, que trate que sea el color, el mismo color, pero no importa que no sea macramé, que sea crochet o otros colores, para que no gaste con los que va a tejer. Tres y todo amarillo. Ruth, buenas noches, bienvenida señora Ruth, ¿cómo está? Ya nos faltan como 2 vueltas y acabamos. 2 vueltas después de esta. Terminando esta, 2 vuelticas más y acabamos para colocarle cierre. Está quedando muy lindo, la verdad me fascinó el diseño. No les digo que creo que voy a hacer unos más de estos, porque está muy bello. Y este es el de el neceser de rastas. Nosotros hicimos un neceser rastas espectacular y se fue. Y amarillito. Ya vamos a acabar. Está precioso, profe, me encantan los colores. Sí, a mí también me fascinó mucho. Esperen que por acá se ve el colorcito negro. Me fascinó mucho que la señora Ana combinó perfecto todos los colores del canguro. O sea, realmente no se le quedó ninguno por fuera. Hizo una combinación excelente. Entonces, eso es lo que hace que se vuelva tan llamativo, que tiene demasiado ubicado la combinación. El fondo del canguro es esta estrellita, pero obviamente grande, no así de pequeña. Entonces ella lo que hizo fue achicarlo hasta el tamaño que quedó pues para un portallaves en este caso. Que fuese para un monedero ya teníamos que estar en el cuerpo haciéndole quién sabe qué cosas, porque para el monedero el fondo sí está un poquito grande, podía ser un fondo con menos puntos. El monedero sí no hay necesidad de hacerlo tan grande, aunque si le van a colocar boquillas sí es bueno que lleve por ahí 80 puntos, de 80 a 90. Pero si le van a colocar mini boquilla, no necesariamente tiene que llevar tantos puntos, puede llevar menos. Lo que pasa es que, miren chicos, les voy a explicar, dirán esa señora, ¿de qué estará hablando? Esta vieja habla y no explica. No. Vea, si es para una boquilla, sí, este tamaño está genial. Puede que uno crea que sobre mucho, pero no, cuando ya uno termina el tamaño, o sea,
subiendo el cuerpo, ¿no? Porque así como está, obviamente está muy chiquito, pero subiendo el cuerpo hasta el tamaño que usted quiera. ¿Qué quiere decir? Es que este es el cuerpo, mire, que usted lo crezca hasta el tamaño que quiera. Una boquilla de esta le sirve, igual que una boquilla de estas. Mire, está el tamaño para una boquilla de estas. ¿Sí ven? Entonces, en el caso de nosotros, como estamos haciendo es portallaves, lo que queremos es que cuando lo cerremos así, que ya le faltan por ahí 2 vueltas nomás, terminando esta, nos quede gordito popochito, para que le quepa mucha cosa acá, porque si lo dejamos muy chiquito aquí, muy chiquitico, pues no le cabe nada. Entonces la idea es que sí quede con suficiente espacio, porque si usted tiene muchas llaves, debe caber las llaves y aparte de las llaves, pues el dinero, que es lo que hago yo con el mío. Mire, tengo dinero, tengo llaves y mire, me queda muchísimo espacio. Entonces, si uno lo deja así de pequeñito como está, pues miren, muchachos, el espacio es súper reducido. No les digo que no cabe, sí, sí cabe. Mire, y pongámosle que vayan las llaves ahí. Sí, sí cabe, pero mire, queda apenas muy justico, vea. Apenas muy justico. Mire, sí, sí, perfectico, pero muy justico. Muy justo. Entonces, nosotros siempre buscamos que el espacio sea un poco más grande. ¿Cómo se le da el espacio para que quede más grande? Dándole más vueltas. Sencillamente, así como vamos, creciéndolo más, dándole más vueltas de subida y él queda mejor. Queda mucho mejor. Socorro, hola, acabo de descubrir qué hermosos trabajos. Gracias, Socorro. Mire, mire esta cosa hermosa, Socorro. Está hecha en crochet, técnica Wayuu. Maribel, hola, gracias Maribel. Gracias también, ya chicos. Denle en seguir a la página. Aprovechen que están ahí, que me quieren dejar un me gusta. Aprovechar que estamos emocionados descubriendo temas nuevos. Sigan todas mis redes sociales. Yo estoy como Creaciones Mari Crochet Colombia en todas las redes sociales. Todas, no las menciono acá, pero en todas. Dele me gusta, dele seguir, suscríbase al canal, comparte el contenido, tejan, siéntese a tejer. Yo sé que parece un trabajo muy largo, pero chicas, lo que nosotros hemos hecho en el día de ayer, que lo empezamos, y el día de hoy, usted lo hace en 1 hora. El portallaves que yo les mostré a ustedes cuando empecé a hacer el de sandía, lo hice como en 1 hora y media y echando chisme, porque no es que yo me siente aquí solo a tejer, yo empiezo a hablar, a contestar mensajes y así todo me demoré como 1 hora y media. Entonces un portallaves de estos, si usted ya tiene un poquito de conocimiento, usted se puede demorar 1 hora y media, 2 horas tejiéndolo. Yo lo hago muy lento, primero porque no me gusta correr. Hay gente que cuando yo inicié las redes sociales decía, ay, es que usted lo hace rápido para que uno no aprenda. No. Yo tejía muy rápido y me di cuenta que no tengo afán. No estoy compitiendo contra nadie, no. Yo lo puedo hacer con tranquilidad, mostrarles cómo lo hago normalmente, que es sin nada de afán. A mí no me gusta tejer nada con afán. Entonces, nada, aprovechen. ¿Cómo hace para que no se enreden los hilos? Nini, nada, es agarrarlos desde donde vienen. Yo tengo varios videos donde enseño cómo se debe tejer para que los hilos no se enreden. Mire, acá ya voy a dejar 4 naranjas, los 3 encima de verde y uno sobre naranja, y acá voy a dejar un punto negro, porque después del naranja lo voy a cerrar todo con negro. Miren acá. Nada, agarrar de donde vienen los hilos. No, los hilos se enredan. Un ratico se ve colgadísimo con los hilos un poquito enredados, pero yo normalmente miro qué hilo me está enredando los otros. Zafo ese y ya sigo normal. No es como que tan complicado, pero eso lo va aprendiendo uno poco a poco. Si tú quieres aprender, no acaba de ver de oscuro. Te lo recomiendo, lo enseñamos a principio de semana. Es muy fácil porque solo trabajas 2 colores. Entonces, realmente es como el mejor para que usted aprenda a trabajar 2 colores y ya se familiariza. Y ahí para allá no se le enredan más los hilos. Porque no es tan complicado. Acá tapamos con verde. En la otra vuelta tapo con naranja y en la otra vuelta tapo todo con negro. Una vuelta totalmente color negro.
Mire, yo trabajo con sobrantes. Esto es un poquitico de hilo negro. Vea, aquí ya sacaba ese poquito de hilo negro, no tengo más. Aquí ya sacaba ese poquito verde. Miren, acá tengo este poquito rojo y ya se acaban. Yo trabajo solo con sobrantes y así todo trato lo posible, pues que no se enrede nada. Pero es un poquito de práctica, o sea, no lo veas como una misión imposible porque no lo es, pero sí, tienes que empezar con proyectos que sean por ahí de dos colores y te vas a dar cuenta realmente cuál es como la técnica, pero lo aprendes practicando, o sea, en teoría es muy complicado, ya tú tienes los hilos y tratas de repetir exactamente lo que yo hago y se te va a dar. Te vas a dar cuenta que no es tan complicado. Hola señora Rose, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por estar acá, chicos. Denle en seguir al canal. Mire que la gente cada vez sigue menos las redes sociales de uno, pero es por pereza de suscribirse. Yo no, bueno, esa parte no la he entendido por qué les da tanta pereza suscribirse, si es solamente suscribirse y ya, no tienen que pagar membresías, no tienen que pagar nada, nada, muchachos. Aquí le damos al verde, miren, y encima del verde, todito naranja, un puntico negro para que en la otra vuelta que yo cierro todo con naranja pueda crecer un poquito el puntito verde, negro y ya me quede listico. Ay, pero en ese negro le va a meter un puntico amarillo. Ay, se vería súper lindo cuando lo cierre. Sí. Sí lo voy a hacer. Desde que llegué al canal me suscribo, ya que admiro tu trabajo. Gracias, señora Rose. Y es una forma muy linda de darle valor a lo que uno hace. O sea, no solo es un apoyo, económicamente no crean. O sea, la gente como que dice, ay, no, pero es que, no. Miren que no es ni siquiera hablar de lo económico, porque en el caso mío, que aún no tengo los 100.000, en el caso de que tengo... poquita audiencia, porque ustedes ven que somos 232 personas, pero es poca audiencia a personas que tienen miles de miles, 1.000 personas, 2.000, 1.000.000 de personas viéndolo, eso sí genera ingreso. El resto no, esto la verdad yo lo hago para mostrarles primero la técnica, que se afiancen, que agarren confianza para tejer, y segundo, porque yo vendo la pieza hecha. Entonces a mí me sirve muchísimo tejer mucho, porque ahí sí genero ingreso. Yo vendo la pieza hecha, entonces el dinerito que yo recojo con este portallaves que entrego, pues obviamente hace parte de mi economía. Pero el resto no, muchachos, y sí les agradezco mucho cuando me acompañan, que es muy valioso para mí. Pero así que me genere ingresos, no, la verdad económicamente no, muchachos, no me veo beneficiada. Pero sí, la verdad es bonito saber que yo tengo un trabajo que es hacer este portallaves y tengo personas que están interesadas en ver cómo lo hago. Eso es muy bonito, que no tengo que estar en la sala de mi casa sola, como durmiéndome mientras tejo. No, las tengo ustedes, hecho chisme, hablamos, volvemos a hablar, preguntan, nos conocemos y me siento acompañada. Entonces, como compañía, esto es lo mejor. Las redes sociales es una maravilla porque uno charla, muestra lo que hace y ya pues tengo listo para entregar mi pedido. Entonces, esa sí es una ventaja enorme que tenemos nosotras las creadoras de contenido, y es eso, que nunca estamos solas para hacer un proyecto. Siempre tenemos un grupo grande que nos acompañan y que aprovechan pues a tejer con nosotros, ¿no? Porque las chicas que me acompañan en todas las redes sociales, que llevan mucho tiempo conmigo, ya aprendieron, ya hacen proyectos maravillosos, ya llevan tiempo haciendo mochilas, entonces ya tienen clientes y trabajan por encargo. Ya las personas les llaman y les dicen, necesito una mochila así, así, y ellas la sacan. Acá termino, cierro con verde. Ay, ¿ese verde sí me va a alcanzar? Sí me alcanza, todo me alcanza. Nini, ¿en cuánto vende ese monedero? Nini, tienes que hablarme por interno para darte precios. Acá en el canal no damos precios, pero este ya está vendido, Nini. O sea, si tú quisieras adquirir un monedero conmigo, tendrías que avisarme mínimo 3 días antes. Primero, para que yo elaborarlo.
Segundo, para enviarlo. Si estás en Bogotá, puedes pasar a recogerlo. Si no estás en Bogotá, tendrías que esperar a que te llegue por paquetería. Entonces, sí, por encargo. Todos estos que tengo, todo esto está vendido. O sea, estos son cosas que ya hice para alguien. Este me toca entregarlo, este es mío, este me toca entregarlo. Y de hecho de este tengo que hacer como 3 más. Entonces yo solo trabajo por encargo y en el momento que ya la persona agende su pedido, pague la mitad del dinero, me pongo a trabajar en su pedido. Lo mismo hacemos con los fajones. En el momento que alguien dice necesito un fajón, 2 fajones, 3 fajones, agendamos el pedido, paga o abona, no necesariamente tiene que pagar todo, puede abonar, abona. Y ya teniendo un buen abono, ahí sí nos ponemos en la tarea de empezar a trabajarle para no quedarnos con los productos hechos. Miren chicos, acá tapamos todo con naranja. Y acá tapamos todo con el color negro. ¿Ya apareció la dueña? No, me toca tejerle el de Colombia este fin de semana. Oye, ¿quién es la dueña de esos 2 fajones? El paleteado y ese otro. Toca entregarlo. Y acá donde tengo el puntico color negro, vamos a hacer uno amarillito. Acá, uno amarillito. Diga de una vez ahí que si la dueña de los 2 vagones está por ahí, que se reporte el lunes. El de Colombia y el paleteado, sí, tenemos 2 fajones y esos están pagos, ¿cierto? Sí, claro. Espera, yo pienso de quién son esos. El entorchado de Colombia y el paleteado de Colombia. Sí, sí está. ¿Sabe quién no me ha vuelto tampoco a hablar? La señora que pagó 4, no, pidió 4 fajones y pagó 2. Y nosotros hicimos los 4. Tampoco me ha vuelto a hablar. Sí, tengo varias chicas que se han quedado con los pedidos a medias. Pero no, yo los fajones los hago y los dejo ahí para cuando ellas los... Lo que pasa es que muchas compañeras me decían, profe, no me envíe el pedido porque voy a ir a Bogotá en Semana Santa o voy en Navidad. Y esta es la hora que nada, muchachas, ni Semana Santa ni Navidad. Entonces, pues estamos esperando un poquito. Yo sí les doy mucho tiempo a que ellas puedan, porque sí, si pueden venir, mucho mejor. Miren, chicos, ahí va creciendo y ya va quedando un poquito más gordito. Me faltarían 2 vueltas. Sí, yo creo que con 2 vueltas queda perfecto. 2 vueltas y le colocamos cierre. Lo vamos a terminar acá. No se vayan para que vean cómo va a quedar con su respectivo cierre. Porque sí le vamos a colocar un cierrecillo. Aquí. La otra vuelta creo que la va a hacer totalmente oscura. Para taparlo todo. Por eso le estoy colocando acá un puntico amarillo para que se vea guau, raro, diferente. Porque la otra vuelta sí lo voy a dejar totalmente oscuro. Loida, buenas noches, Julián. Lindo, profe, lo quiero hacer para ponerle boquilla. Tendrías que subirle al cuerpo y ya, o sea, hacerlo más alto. Y le quedaría hermoso con boquilla. De hecho, yo tengo uno así rasta encargado con boquilla. La clienta me mandó la boquilla y todo, pero no me ha confirmado si quiere que le haga este con boquilla. ¿Tú dictas clases presenciales? Sí, estoy ubicada en Bogotá, en Puente Aranda, y damos clases presenciales de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 12 del día. Y de lunes a viernes, de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Tenemos el horario de la mañana, el horario de la tarde. Entre lunes y viernes tenemos los 2 horarios. Puedes venir en la mañana o puedes venir en la tarde. El sábado es el único día que atendemos solo en la mañana hasta las 12:30. Y los domingos, este año organizamos para atender un domingo al mes. Vamos a atender el primer domingo de cada mes. Y vamos a trabajar de 10 de la mañana a 1 de la tarde el primer domingo de cada mes. Estamos en Puente Aranda, les sirve el Transmilenio. Si viene en Transmilenio la deja muy cerca.
igual damos indicaciones, llega aquí al taller como tal, es un taller donde tenemos hilos, donde despachamos pedidos y damos las clases presenciales de lo que quiera. O sea, para clases presenciales no te tienes que enfocar solo en mochilas o solo en fajones o solo en ropa, blusas, por ejemplo, no, en lo que quieras. Si quieres un chal, si quieres una bufanda, si quieres zapatos tejidos en crochet, lo que quieras. O sea, no tengo ningún límite. Si usted me dice quiero un tendido de cama, de hecho tengo una alumna que hizo conmigo un tendido de cama y ahorita inició uno nuevamente. Recién empezó otro tendido de cama. Entonces hemos hecho de todo, de todo. Yo llevo ya más de 25 años tejiendo y con las redes sociales llevo más de 5 años súper bien. Y acá en el taller, porque vivíamos en México, no podía tener allá un taller, pero nos vinimos para Colombia y ya llevamos acá casi 2 años con este taller y genial. Genial, tenemos muy buenas alumnas presenciales, tenemos muy buenos talleres, tenemos más de 21 grupos de WhatsApp. Tenemos, la última vez que lo conté, tenía 21 grupos de WhatsApp, muchachas. Qué cantidad de grupos los que tengo para trabajar. Cada grupo es un taller diferente. O sea, yo les digo, tengo 21 grupos de WhatsApp, no por presumir, sino que cada grupo es diferente. O sea, yo tengo un grupo de WhatsApp para elaborar esta mochila. Se hizo en un grupo de WhatsApp. La mochila recamada esta se hizo en otro grupo. Mire, en otro grupo se hizo esta. En otro grupo estamos tejiendo la de topollillo. En otro grupo estamos tejiendo la de triángulos. En otro grupo se hizo una colección de 3 portallaves. En otro grupo se hizo una colección de billeteras. Y así en otro grupo se hizo los fajones paleteados. En otro grupo, fajones entorchados. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil aprender así. No todo revuelto, no un tema de todo el tiempo, sino así en diferentes grupos. Tenemos un grupo donde se hace de principiantes, pero ahí sí se enseña todo un poquito, pero empezamos en un orden muy maravilloso. Empezamos una mini mochila unicolor, luego monederos, luego el fajón para la mochila unicolor y así. Digamos que todo está muy organizadito, pero son grupos para cada tema. No me gusta mezclarlo todo. Y pues obviamente, muchachos, los videos quedan grabados y guardados para que la gente los repita las veces que necesiten. O sea, si usted necesita ver un video 20 veces lo va a poder repetir sin ningún problema. Ni hay horario. O sea, si usted nos hablaba una señora de España temprano y nos dijo, lo que pasa es que aquí son las 3 de la tarde, allá son las 9 y algo, me complica el horario. Entonces le decía a mi esposo, no, las clases quedan grabadas y guardadas. O sea, que si usted lo está viendo en este momento, que son las 3 de la tarde allá en su casa, quiere decir que está viendo el de ayer, el de la clase de ayer, porque acá apenas son las 9 y los talleres empiezan a las 5 de la tarde. Yo a las 5 en punto de la tarde dejo de atender clases presenciales, de responder mensajes por WhatsApp y me dedico solo y exclusivamente a dar los talleres. Vamos a Facebook, enviamos enlaces, compartimos que se enteren que estamos en clase y empezamos clases en vivo. Todos los talleres son clases en vivo. O sea, hoy se me hizo muy curioso la señora que me habló, dijo, sí, no sé qué, la señora Mari o la persona que sea que enseñe. Yo dije, pues no contesté porque yo no estaba hablando en ese momento, estaba ocupada y mi esposo estaba respondiendo por WhatsApp. La llamada de la señora y yo dije, ¿cómo así que otra persona? Si la única persona que hace talleres en mis redes sociales, aclaro, no en el mundo, no, cada quien tiene sus redes sociales, sus canales, sus grupos, soy yo. O sea, yo no tengo 2, 3 maestras y le digo a alguien, enseñe ese no, esto lo enseñé yo, todo lo enseño yo. O sea, no hay manera de decir, es que yo puse a una persona que enseñara algo, no. Todo lo enseño yo. A mí me gusta dar las clases, me gusta dar las explicaciones y lo hago yo. Entonces, si yo le digo a usted que es un taller privado y le vendo el taller privado, la única persona a la que usted va a escuchar ahí y va a ver ahí dando una explicación, a mí, a nadie más. A nadie más. Mi esposo me ayuda a contestar mensajes, a dar información, porque a mí el tiempo no me alcanza. Pero de resto no. De resto a él no lo van a ver en un video enseñando algo. Yo lo hago. Yo me comprometo a que soy la persona que estoy ahí dando la cara
y obviamente envío los enlaces, agrego a los grupos de WhatsApp, comparto información, saludo por la comunidad, doy avisos parroquiales. Si me preguntan sobre el mismo tema, aprovecho y en la comunidad de WhatsApp, que es un sitio donde yo tengo los 21 grupos, contesto preguntas para que las personas queden todas informadas. Entonces, sí, chicas, porque la señora dijo, no, o que la persona que hace los, no, yo no, soy yo y todos se hacen en vivos. ¿Qué es lo que pasa si usted entra cuando ya se terminó el taller? Ya usted no va a estar en el en vivo, va a verlo como repetición, porque obviamente pues no todo el año vamos a hacer lo mismo. De hecho, este año empezamos ahorita en marzo, taller de fajón paleteado. En abril, taller de fajón entorchado. Y en mayo, taller de principiantes. Entre mayo y junio vamos a hacer taller de principiantes porque es regalo de madre. Las chicas siempre dicen, profe, empiece taller de principiantes a mitad de año para yo pedir eso como regalo de madres. Entonces yo trato de que sea para mayo, que eso piden ellas. No, hijo, yo quiero que me regales el taller de principiante en técnica guayú con todos los materiales, con todo lo que lleva, que la profe nos da la clase, los patrones, todo lo que necesitamos para aprender sobre la técnica. Y me ha funcionado muy bien. Como regalo de madres, las mamás piden un taller en técnica guayú aprendiendo a hacer de todo un poco, porque sí hacemos muchísimas cosas ahí. Nina, sí, Nina, mira las clases que aquí estamos. Sí, se empezó el lunes. Neila, bienvenida. Flor, bienvenida. Marta, es extraordinario cómo conversa y teje. Gracias, Marta. No crea, Marta, a veces me pega una despistada y las chicas me dicen, profe, le falta un punto, profe, ahí no va, profe, no sé qué. Pero Marta, esto se puede hacer cuando ya no se hacen aumentos. En este caso yo no estoy haciendo aumentos. Entonces es muy fácil cuando ya uno no hace aumentos. Es muy duro cuando usted tiene que contar, porque los aumentos normalmente uno dice, si son 5 puntos bajos un aumento, usted tiene que contar aumento y empezar 1, 2, hasta que tenga los 5. Cuando ya tiene los 5, vuelve y hace aumento. Entonces, en mi caso, yo hablo mucho cuando ya no tengo que hacer aumentos, porque me puedo dedicar a tejer y no tengo que preocuparme por nada. Miren, chicos, se está acabando el hilo negro. Qué bueno, mire, qué bueno que no me quede nada de esos poquitos que tenía. Excelente, eso es lo que a mí me gusta para con los monederos, terminar con esos sobrantes y poder aprovecharlos, porque la ganancia está en eso. Si usted tiene montones de hilos guardados, porque son poquiticos, por ejemplo, como este rojo, dice usted, pero es que ese poquitico de rojo, ¿qué hago yo con él? Haga un monedero. Es plata que usted tiene ahí arrumada, desperdiciándose. Miren, chicos, lo hermoso, ya ahora sí me da el tamaño. Terminando esta vuelta con negro, me queda perfecto para que me dé el tamaño que yo quiero y me quede como una oruguita, una bananita. Terminando esta vuelta, si tengo que dar esta vuelta completa, mi amor, chécame si tengo un poquitico de... Ah, no me... Sí, este está amarrado allá. Necesito por ahí unos 3 metros de color negro nada más, que tengas por ahí un poquitico. Entonces sí es fácil cuando no estamos haciendo aumento. De resto es mejor no desconcentrarnos tanto. Miren, todo totalmente color negro y ya. Acá tiene como un nudito. Ya finalizando. Miren, ahí. No es necesario cortar, hay nuditos que no son tan listos. Para poder terminar con este poquitico. Y ya les muestro cómo se mete nuevamente el hilo cuando se acaba. Esta parte está buena, no se vayan, porque vea, cuando se acaba el hilo uno queda como que bueno, ¿y ahora para dónde arranco? No se hacen nudos, que de hecho antes se dan cuenta y solté ese nudo tan horrible, que un nudito muy chiquitico, pero a mí no me gusta, muchachas, no me gusta que el tejido lleve ningún tipo de nudo. Y ya les voy a mostrar cómo se agrega un nuevo hilo para que les quede hermoso. Acá. Mi amor, mírame por ahí por ahí unos 5 metros de hilo negro. Que estoy terminando este poquito acá y me queda espectacular. Yo llevo muchos años en las redes sociales y aún hay gente que desconfía mucho, aún hay gente que como que no cree que uno cumple. ¡Ay, mire eso tan lindo! Mire, que no cree que uno cumple o se han sentido engañados.
Pero no, muchachos, yo me cuido mucho de ser responsable en lo que hago y de hecho las chicas saben que este año no he empezado otros proyectos y no voy a empezar antes de marzo para terminar muchos talleres que tengo empezados por lo mismo, para que eso no se vuelva una recocha de dejar poquitos por ahí. Y porque de todas maneras, chicos, si uno no es responsable con lo que hace, no puede vivir de esto. Para vivir del crochet, que es lo que yo hago, tenemos que ser muy responsables, muy correctos, muy conscientes que usted quiere es recibir un servicio, un beneficio. Usted no está acá para que yo le cuente mis penas, que hoy me dolió, que ayer. No, usted está acá para ver qué puede aprender y qué le puede servir para su vida, para su día a día. Ah, mi amor, esto es una sola hebra. Bueno, no, lo que me falta es tan poquito que déjamelo así, mi amor. No, no, déjame así. Vea, chicos, como sé que me faltan más o menos 5 metros, voy a desenvolver más o menos 5 metros. Miren. ¿De ahí dónde salió ese otro hilo? No, es un hilo que está en 3. Miren, está en 3 cabos. No, mamá, regáleme el otro. Si es un hilo que está en 3 cabos. Mire, no sé por qué está en 3 cabos. Me imagino yo que estaba tejiendo algo que necesitaba 3 cabos y lo convertí en 3 cabos de esta forma. Miren. Ahí. Pero ya me va a quedar muy grueso para el monedero. Ahí lo convertimos en un hilo de 3 cabos. Dejémoslo entonces así, muchachos. Y lo vuelvo a envolver ahí con 3 cabos de una vez. Miren. Y ya me quedó un hilo de 3 cabos. Ya me regalaron por acá uno completico porque si no tengo sobrantes. Sin terminar el punto, miren. Sin terminar el punto color negro, dejo estas colitas ahí con los hilos alma. Coloco estos como hilo alma, mire. Y sosteniendo, termino el punto con el nuevo, vea, ahí este. ¿Sí lo ve acá? Este, mire. Este es el nuevo. Estas son las colitas que quedaron. Entonces, este color nuevo lo coloco ahí, lo envuelvo en la aguja, termino el punto y sigo tejiendo con ese que acabo de colocar. Miren. Sencillísimo. No me quedan nudos, no me quedan nada. Si yo veo que los hilos se ven, si esas colitas me quedan por ahí, las voy a alar un poquitico. Vean, los nuevos, tanto el nuevo hilo como el que se acabe, lo halo un poquitico para que se escondan unos 5 o 6 punticos. Mire, ahí los guardo, póngale usted 4 o 5 punticos, guardémoslo 2 más. Ahí, vea. Y yo creo que ya los puedo dejar atrás. Ya los guardé, tanto el que se acabó como el que coloqué de nuevo. Mire, estos poquitos hilos ya los paso para atrás. No los escondo hasta que quede muy, muy pequeño porque normalmente se van a notar más. Si los dejo así, yo ahorita los halo un poquito. Miren ahí, los halo un poquito y simplemente los corto al ras. Vean. Eso. Y no se me va a desbaratar porque quedaron guardados más o menos unos 5 o 6 punticos. ¿Qué pasó? Que lo veo rascándose la cabecita. Acá ya vamos a terminar. Por eso decía que me faltaban 5 metros más o menos porque vea. Aquí estoy terminando. Donde ya queda todo tapado con naranja y el amarillo. Eso sí, tiene que quedar tapado también el punto amarillo. Aunque esta puntita queda donde va el cierre, ni se nota si yo llego hasta ahí nada más. Si no paso de ahí, ni se va a notar siquiera. No, no encontré la señora. Mire acá. Mire, si yo llego hasta ese punto amarillo y veo que ya está todo cerrado, puedo hacerlo solo hasta ahí. Mire. Puntico deslizado, cadeneta. Y para quitar todos estos hilos que me quedaron muy poquiticos, estiro uno por uno. No le hago una fuerza extraordinaria, solamente que se me guarden un poquitico y yo no los vea como por acá, que no los vea. Voy a cortar estos bien pequeños, miren, ahí.
Listo. Y este color negro que le hice una cadenetica, lo voy a dejar largo. Ahí, listo. Eso es todo. Ahí. Señora Nini, hábleme por WhatsApp. Mi número está en todas las redes sociales. Vea, ahí ya me da una partecita anchita, más gordita, para que el monederito no quede tan pequeñito. Hábleme por WhatsApp. Tengo números de WhatsApp, grupos, todo. Me habla por WhatsApp y con mucho gusto le doy la información. Vamos a colocarle cierre, arnés. El arnesillo es estos. No, este no. Es otra bolsita. A ver dónde está mi cajita de arnesillos. Arnés. Le podemos colocar un gatico. Uno de estos. Aguja e hilo para coser a mano. Uno de estos. Un cierre. Yo utilizo un par de estas pinzas para adecuarlo. Un cierre, aguja e hilo para coser a mano. Sí me sirve un par de alfiler para sostenerlo, pero no es mucho. Está bien bonito, los colores que le puso lo hacen ver. Sí, es que fue inspirado en un canguro que hicimos ya, entonces los colores habían combinado perfecto. Por TV. Amanda, buenas noches. Marta dice... Marta, yo estoy en Bogotá, Colombia. Estamos desde Bogotá, Colombia, haciendo la clase. Estamos en la zona de Puente Aranda. Mire, ya quedó así. Esta parte donde termino siempre debe de hacerlo para dividir. Mire, desde acá empezamos. Ahí. Para que esta parte me quede oculta y no se vea como un error. Cierre. Normalmente el cierre se escoge según el tamaño me haya quedado. Yo lo coloco ahí. Y ya tengo la medida para irlo cosiendo. Así que esa es mi medida. Coloco alfiler. Sí, me encanta colocarlos porque esto es lo que hace que me quede bien pulidito, bien bonito. Listo. Vuelvo a medir. Que me quede desde acá. Desde ahí. Listo. Hasta ahí. Sí. Lo puedo empezar a coser un poquito atrás. Listo. Aguja e hilo. Lástima que es preciso color oscuro, pero muchachos, ahí yo sé que no se va a ver mucho, pero traten de enfocarse. De donde tengo el alfiler, voy a empezar 3 punticos atrás y voy a agarrar cada punto o la cabeza del punto bajo para pasar de adelante para atrás y de atrás para adelante. Que la distancia de un punto sea la misma distancia de los puntos bajos. A mí no me interesa que hacer puntos largos, sino la distancia es cada puntico. La cabeza o la cadenetica que deja el bucle, que deja el punto bajo, esa es mi distancia, de un puntico al otro puntico. Que los dientes no queden tapados con el tejido, que queden al ras, en el borde. Ve, aquí se ve un poquito. Vea que quede al borde. Que en el momento que usted abra el cierre, no se tranque, pero que no se vea tela del cierre. No me gusta que esa tela se quede viendo, sino que sea algo bastante pulidito y como lo necesario nada más.
Sí, chicos, yo estoy desde Bogotá, Colombia, para todas las personas que quieran tomar la clase presencial. Pueden pasar acá al taller. Acá estamos todos los días de lunes a sábado de 9 de la mañana a 12 del día y el día de lunes a viernes sí estamos en la tarde, de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Solo hasta las 5 porque yo a las 5 en punto empiezo a hacer mis talleres privados hasta las 9:30. En este caso va a ser como hasta las 9:45 porque es cuando terminemos la clase de YouTube. Yo doy por hecho que hace parte de mis clases. Entonces de 5 de la tarde a 9:30, 10 de la noche. Y ya a esa hora, no, pues cuando mi esposo me ayuda con los mensajes, ya a esa hora me pongo a adelantar cualquier tarea. Cuando no, termino acá y me toca contestar mensajitos, dar información. Pero cuando él está al día, contesta y contesta mensajes, termino acá y ya no tengo ni mensajes que responder ni nada. La gente es bastante educada, habla hasta que yo esté en el en vivo. Ya máximo hasta las 10 de la noche, profe, la dejo descansar, mañana me da información y eso es muy lindo. Entonces la gente pregunta mientras sabe que uno está pues trabajando. Y ya eso a las 9:45, 10 de la noche, ya todo el mundo a descansar para el otro día volver a empezar labores. Mire, puntadas cortas, sin afán, muchachos, sin afán. La gente dice, ay, profe, a mí me desespera pegar cierres. No, no se desespere, vea, estamos echando chisme, estamos pegando el cierre y se me hizo cortiquitico esta primera costura del cierre. Entonces, sin afán, mis niños. ¿Qué afán tiene usted de correr con algo que sabe que va a generarle ingresos y que sabe que lo va a tener para toda la vida? Años. Este tiene ya más de un año. Más de un año tiene este. Perfecto. Y lo uso todo el tiempo. O sea, ustedes pueden decir, ay, seguro lo tiene colgado. No, 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 no. Para donde voy lo llevo, para donde vaya. Así sea solamente salir a la esquina, ahí me lo llevo porque ahí tengo mis moneditas y pues las llaves de la casa. Entonces, si es algo que uno va a utilizar todo el tiempo, entonces lo mejor es que lo haga súper bien. No lo haga como por salir del paso, sino porque realmente el uso que le vamos a dar es muy constante. Acá termino hasta los últimos 2 punticos. Ahí, listo. Volteo para el otro lado. Este hilo que me queda, no se preocupe que lo vamos a guardar. Todavía no, pero sí lo vamos a guardar. Acá, chicos, puedo doblar esta letita para coserla ahí un poquitico y quede asentado el cierre por dentro. Es muy importante que ese cierre sí quede asentado por dentro. Ahí. Y vamos a asentar el cierre con lo poco que nos queda de hilo. Yo no lo voy a desperdiciar cortándolo y luego poniendo una nueva hebra cuando puedo avanzar un poquito. No es mucho porque tengo muy poco hilo, pero sí me sirve cualquier puntada. Este hilo tiene que ser que no se troce fácilmente con las manos. Un hilo que realmente sea para zapatería o para buena costura. No se vayan a poner a comprar por ahí paqueticos económicos porque ahí se tendrían que darle no sé cuántas vueltas para que quede un poquito firme. Yo prefiero un hilo bien bueno que con una sola pasadita me quede súper resistente la costura. Acá. Y acá. Vean, ya casi se me acaba. Ahí estoy terminando con este poquitico que falta. Aquí vamos a hacer un pequeño terminado. Y yo no dejo tan cortico el hilo porque luego le paso calor y que se derrita ahí. Bueno, ya esto toca sentarlo bien hasta allá, pero como ya se me acabó el hilo, ya voy a empezar a pegar la otra mitad. Lo acomodo teniendo en claro que acá es donde yo tengo que enfocarme, que este quede bien parejito acá, que bien puesto ahí y ahí para allá, ya el resto es más fácil. Abro el cierre, no permito que se corra. Ay, venga, que aquí pise un hilo, no, ahí, para sostenerlo. Miren.
Yo ahí lo que hice fue sostener este pedacito. Sí, me queda perfecto desde ahí. Vamos a colocar alfiler. Corrámoslo un poquito más, porque tiene que quedar suelto. Aquí no es que me vaya a quedar presionado con nada, no ve. Que quede perfecto, mire, sin estirar ninguna de las dos piezas. Yo no tengo por qué hacerle fuerza ni al cierre ni al monedero. No tengo por qué hacer que el monedero ceda. Ya sé que hasta ahí me quedó bien. Entonces ahora sí puedo correr este cierre. Mírelo. Tratar de cerrarlo sin coser las dos partes no es tan fácil. ¿Para qué lo hago yo? Para ver que sí me haya quedado organizadito, que no me quede desboquinetadito, más allá, más acá, que sí me dé. Y sí, sí me da, mire. Se ve bien. Vamos a empezar a coser. Este hilo todavía no lo he guardado. Mira que por acá quedó un hilo. Pero estos hilos así, solo un poquitico de calor. Miren, un poquitico de calor. No, este no me derritió. Este tiene mucha llama. Ah, no, ve apenas. Y se derrite. Miren. Y listo. Empecemos a coser, muchachos. Aguja e hilo, aguja, aguja. Muestre este. Está muy larguito, parece que sí. Señora Adelaida, gracias, Dios le pague. Sí, queda muy lindo el portallaves, chicas. Aquí. Por acá veo que también van a migrar ya. Y aquí empiezo donde tengo mi alfiler, porque ahí al cerrarlo me dio perfecto. No me hacía falta, no me sobraba nada. Y otra vez, de adelante para, de adentro para afuera, de afuera para adentro, mire. Puntadas cortas. Las puntadas cortas, yo no necesito hacer puntadas largas. Me encantan las puntadas cortas y me parece que queda más que perfecto. Miren, ahí. Puntadas cortas. Y con eso no tengo que darle 2, 3 vueltas, ¿no? Puntadas cortas, entonces con una sola vuelta es suficiente. Acá. Ya le vamos a colocar el arnés, no se vayan todavía para que vean lo hermoso que queda. Esperen que acá lo siento un poquito tensionado, entonces bajo el cierre, que el cierre quede bajito porque no tiene por qué quedar tensionado. Quité el alfiler. Él tiene que quedar exactamente natural. No es que jale o estire una parte para que case, no, él tiene que casar perfecto. Sin necesidad de forzar ni la pieza en crochet y mucho menos el cierre, que el cierre la verdad para forzarlo es duro porque no cede nada, pero sí pues puede quedar recogido. Entonces la idea no es esa, la idea es que quede como es, naturalito, el largo que es. Miren. Y acá. Este pedacito que me falta. Hasta ahí. Yo ya sé que hasta ahí se me ve bien. Miren, acá giro, asiento esta partecita de acá, que es como la aletita,
para que me quede bien, bien, bien. Y vamos a sentar también con el pedacito que nos quedó. Estas partes que sobran, a mí no me gusta dejarlas tan largas. Mire, le quito, le paso calor. Eso hace que quede tan pulito, tan bonito. Listo. Y aquí también tengo que asentar esta parte y coser todo esto. No lo dejo así. ¿Qué mensaje me mandaron por acá que está en revisión? Paulina, ¿no encontraste mi número en mi perfil? Yo tengo mi perfil, Creaciones Mari Crochet Colombia. Ahí están todos mis números. Pero si no, ya les doy mi número. Espere, lo escribo acá porque en todas mi perfil, chicas, donde ustedes busquen y aparece Creaciones Mari Crochet Colombia, ahí tienen el número. Yo estoy en Colombia, así que si usted me va a hablar, tiene que colocar más 50. Mi amor, ¿es 52? Más 52 es la alada. Más 57. Colombia, México era más 52, perdón, es que cuando viví en México allá me quedé, aquí es 7. Acá es más 57 en México, perdón, ya no tengo el número de México, chicas. Más 57. Y el número es 3, 11, 8, 9, 7, 7, 6, 8, 1. Este es mi número. La alada es de Colombia, perdón, chicas. Yo ya no tengo el número de México. La alada es de Colombia, entonces cuando ustedes me necesiten, más 57, 311, 89, 77, 681. Pero igual este número está en todas las redes sociales, en todos mis perfiles, mi biografía, en todos lados tengo ese número. Bueno, acá seguimos. Y vamos a sentar esta partecita. Ustedes ya saben que todo lo tienen que asentar, no porque yo me haya saltado un pedazo, es porque por falta de tiempo pues no lo voy a asentar todo, estoy aprovechando el poquito de hilo, pero ustedes sí tienen que asentar todo alrededor, este pedacito acá, ahí para allá, todo hasta allá, estos pelitos que quedan acá, quemarlos, los cortan un poco más pequeños y les pasan calor. Todo eso así. Acá. Y se agarra un poquitico de por encima del puntico, que la aguja no pase hasta el otro lado. Esto es acá por encimita que agarran un poquitico y la pestañita del cierre. No vayan a dejar que se note el hilo por el lado derecho del portallaves porque es feo, 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 feo. Acá. Esta parte de acá sí tengo que asentarla toda, muchachas, porque ahí va a ir el arnés. Aquí va a ir el arnés. Esperen que acá se me zafó y todavía puedo hacer un pequeño remate con este poquito hilo que me queda. Miren, aquí hago un pequeño rematecillo con varias puntaditas en el mismo sitio. Listo. Voy a sentar estas punticas acá porque voy a colocar este arnés. Esto va de esta forma. Va así. Acá. Mira que aquí me sobra una. Va agarradito a este y agarradito a este para poder que sea portallaves. Lo aseguro de nuevo. Así debe quedar para ponerlo. Listo. Nuevamente aguja e hilo. Pueden decir ustedes, ay, pero es que le colocan muy poquito de hilo. Chicos, entre más hilo le coloquen, más se enredan. Yo lo sé por experiencia propia que no necesito tanta cantidad de hilo. Entonces, entre más hilo, más se enredan. Pero vamos a asentar primero. Este lo puedo asentar después. Este sí me toca dejarlo asentadito. Ya sé que acá le quito este exceso o esto que sobra. Este hilo, vean, no lo metí por acá, pero es muy sencillo.
Este hilo yo lo quiero meter ahí, que me quede por dentro. A mí no me gusta dejarlo por fuera, simplemente ahí y lo vea allá por dentro. No lo corto todavía hasta que no coloque todas las piezas para alarlo y que me quede ajustadito como debe de ir. Por eso no lo he hecho todavía. Tijerillas acá, vea. Doblo esta pestañita, corto lo que sobra, un poquito de calor. Listo. Esperen que todavía falta una cosa importante. Todavía falta una cosa importante. Ustedes dirán, esa vieja no va a acabar hoy. No, muchachos, porque necesito terminar el monedero bien. Entonces, yo no tengo afán. Que agarré nuevamente mi aguja. No tengo afán de hacer las cosas mal. Vean, aquí asiento bien esta pestañita. Esta pestañita la sentamos bien. Ahí. Listo, ya quedó bien asentada. Esta pestañita no está bien asentada, le falta. Entonces yo hago esto de pasar la aguja por el medio del tejido sin que pase para el otro lado y asiento esta pestañita de acá, que en mi casito la agacho un poquito para que me quede bien asentadita. Ahí. Bien asentadita me quede. Listo, vean. Ahí quedó bien. Y este hilo lo puedo dejar acá, que salga por donde está la parte plateada del cierre para colocar lo que acabo de mostrarles. Chicos, cuando ustedes ya hayan terminado, que hayan apretado bien esto, que hayan cosido esto, apretan bien esto. Y cuando le hayan asentado todo el cierre, yo les voy a mostrar antes porque me demoro asentando el cierre. Van a mirar todos estos hilitos que quedan levantados. Mire, esto es un hilito que se ve ahí levantado, ¿sí se ve? Todo eso y lo calorcito. Y le pueden pasar un poquito, con un poco más de fuego, todo. Pero cuando ya hayan terminado, o sea que de verdad, ya su tallaves esté para lucir. Mejor dicho, les voy a mostrar como este. Vea que ya está terminadito. Lo giran al revés y le pasan así. Por si queda alguna puntica, por si de pronto usted se le pasó este hilito. Entonces, al pasarle esto es achuchurrona, se recoge, se vuelve chiquitico y pues hace que la calidad no se vea mal, mire. Porque si no, se van a ver ese tipo de punticas, mire, y la gente va a decir, eso está mal hecho. Entonces, cuando ya usted termine todo eso, lo que hace es que le pasa calor para que esto se recoja y no se vea mal. Listo, ¿sí ven? Que nada de eso se vea, ¿ok? Pero en el caso mío, yo quiero colocarle ya mi arnesillo para darlo por terminado para que ustedes se vayan a descansar. Yo también ya tengo dolor de cuello. Miren, esta argollita que yo le coloqué ahí es la que tiene que quedar en la mitad. Miren, ahí. En esta mitad, para que quede la mitad para adentro y la mitad para afuera. ¿Para qué hago yo eso? Para que me dé la función que ya les voy a mostrar. Espérese, aquí, eso. Espérese que esto era lo que no quería, que me quedara este agarrado ahí, ese tiene que quedar ahí, mire. Para que me dé la función, yo paso para allá y agarro el cierre y el otro cierre. Y paso para allá. Ahí. Pero me tiene que quedar la mitad de la argolla para abajo. Si ve que la aguja atraviesa la argollita, para que me quede la mitad para allá. Para que me dé esta función. La función que si yo lo cuelgo a mi bolso, que si yo lo llevo en mi mano, él gire. Mire. Que esta parte del arnés quede libre. Si ve que ahí está la argollita, mire. Ahí está la argollita. Entonces, que esta parte del arnés me quede libre. Por si yo lo quiero girar, porque por lo que yo quiera. Estos son creaciones mías, o sea, esto me lo inventé yo, me lo ingenié yo, esto lo amo. El número de tu celular, míralo. Más 57 a la de Colombia, si no le colocan el más 57 porque es número de WhatsApp, no le entra la llamada y le va a decir que ese número no existe, que ya pasó con una señora. Y le colocan 311-8977-681. Tómale pantallazo que es más rápido.
Entonces, chicos, por eso hay que ponerle cuidado a ese tipo de cosas. Yo tengo alumnas que me dicen, ay, profe, es que a mí no me quedó como el suyo. Y detallitos así de chiquitos, me mandan la foto y yo miro. Y yo, ay, no, es que vea, le quedó agarrado ahí, le quedó ahí mal hecho, le quedó tal. Ay, profe, es que yo no había entendido. Y yo, sí, todo tiene un porqué. Esta es una creación mía, un monedero y la forma de colocarle el arnés es 100% creaciones Mari Crochet Colombia, con mi persona, Mari Toro, como maestra de esta hermosa comunidad. Hemos elaborado cosas así de lindas, mire. Aquí ya como tengo todas sentaditos, simplemente le doy par puntaditas, escondo el hilo, obviamente yo corto y todo lo sello. Es una forma de sellar. Vea, calorcito, es una forma de sellar. Mire, aquí para colgar las llaves. Aquí cuelgo las llaves que quiera. Lo vamos a cerrar. Ahora sí vamos a ver. Ah, bueno, aquí como no lo he asentado, lo pongo con cuidado. Cuando esto se asienta, queda agarrado allá. Pero como no lo he asentado, entonces con cuidadito subo el cierre. No es que se vaya a zafar, pero sí ya no le puedo hacer la misma fuerza que si ya estuviera sentado. Esta argollita va para adentro y aquí lo cerramos. Miren. Y wow, quedó nuestro portallaves. Miren. Quedó nuestro portallaves. Miren. Una bananita hermosa que usted la abre, saca sus llaves o simplemente le echa dinerito. Miren. Y las llaves, pues en la argollita donde debe de ir. Eso es todo. Y vea. Si lleva dinero, muy bien. Si no lleva dinero, perfecto. Miren. Y nos quedó hermoso. Listo, mis niñas. ¿Ya? Damos por terminado el taller. Nos vemos el lunes. El lunes, proyecto nuevo. Estos son los colores. Tengan listos sus colores porque empezamos una mochila de 200 puntos, o sea, mediana grande, no mediana mini. El lunes empezamos proyecto nuevo desde cero, fondo todo nuevo, todo 0 kilómetros para las personas que quieran acompañarme. Todos los días, cuestión 8:30 de la noche, estamos acá conectados para elaborar. Igual, en la página, todas mis redes sociales aparece. Usted coloca Mari Toro en Google o donde quiera y aparecen todas mis redes sociales, Creaciones Mari Crochet Colombia. Yo soy la maestra Mari Toro. Nos vemos mañana. Gracias, que descansen. Feliz noche. Gracias, chicos. Son muy valientes acompañarme casi hasta las 10 de la noche.